¿Quién pide permiso para pensar? Nosotros, desde la Facultad de Filosofía de la UAC, tampoco. Bienvenidos a Ética sin Permiso, el territorio sonoro donde desenterramos las preguntas que las jerarquías esfuman, y donde desobedecemos la idea de que la bioética, la tecnología y la filosofía son temas neutrales. Frente a chips que mapean cerebros y algoritmos que dictan vidas, nosotros preguntamos, ¿para quién se diseña ese futuro? ¿A quién beneficia? ¿A quién silencia? No somos observadores, somos partícipes. Y aquí la ética no se consulta, se piensa. Hola, bienvenidos a Escuchas de la Virtualidad. Están sintonizando un nuevo episodio de Bioethics News, un programa dentro del canal Ética sin Permiso, una plataforma que abre la palabra para la crítica, la resistencia y la imaginación política. Aquí no buscamos verdades absolutas, sino preguntas que incomoden y aperturen, pero sobre todo que nos permitan ver el mundo de otra manera. Y para comenzar el episodio de hoy, quiero partir de una noticia que hace unos años parece salida de ciencia ficción. Y desde ese tiempo genera debates muy reales en museos, universidades y laboratorios alrededor del mundo. Uno de los casos más conocidos del bioarte fue el del artista brasileño Eduardo Kac, quien presentó una coneja fluorescente modificada genéticamente llamada Alba. La obra provocó discusiones intensas. ¿Puede un ser vivo convertirse en una obra de arte? ¿Dónde están los límites éticos de intervenir la vida? ¿Quién decide qué formas de experimentación son aceptables? Hoy, este tipo de preguntas se han vuelto todavía más urgentes. Existen exposiciones de bioarte que trabajan con bacterias, hongos, tejidos vivos, ADN y biología sintética. Muchas de estas obras no buscan únicamente provocar visualmente, sino cuestionar cómo entendemos lo humano, lo natural y lo vivo. Y ahí aparece un cruce fascinante, el encuentro entre bioarte y bioética. Porque cuando la vida deja de ser solamente objeto de estudio científico y se convierte también en material artístico, aparecen preguntas sobre el cuidado, la responsabilidad, el consentimiento, el poder y la tecnología. En México, algunos artistas contemporáneos están trabajando con microorganismos y bacterias humanas para crear obras de bioarte. El artista Said Dawkins, por ejemplo, ha desarrollado proyectos de bioescritura utilizando rastros bacterianos del cuerpo humano como material artístico. Y eso abre preguntas fascinantes. ¿Qué ocurre cuando aquello que vive en nuestro cuerpo entra al museo? ¿Cómo cambia nuestra idea de identidad, cuerpo y vida? Y para conversar sobre esto nos acompaña hoy la doctora Eva Natalia Fernández. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Bioethics News. Muchas gracias a vos, Carla, por la invitación. Además a debatir este tema que atraviesa distintas esferas, ¿no? No solamente la de la bioética o el arte, sino que nos permite empezar a replantear un montón de cuestiones que tienen que ver justo con cuestiones incluso afectivas, ¿no? Que tienen que ver con la forma en la que nos relacionamos y nos vinculamos con lo no vivo, ¿no? Con lo no humano. Sí, de hecho me emociona mucho tener esta conversación hoy porque el bioarte parece situarse exactamente en estas intersecciones entre ciencia, filosofía, estética, política, ¿no? Y claro, también esto que mencionas de los afectos. Y para comenzar quisiera preguntarte algo muy básico pero fundamental. ¿Qué entendemos exactamente por bioarte? Bueno, hay distintos posicionamientos en relación a lo que es el bioarte y creo que es una definición problemática aún hoy, ¿no? Pero se puede decir que el bioarte es todo lo que abarca las prácticas artísticas que utilizan biotecnologías como medio, ¿no? Y bueno, ¿qué son las biotecnologías, ¿no? Es la aplicación de la ciencia y de la tecnología para modificar productos, ¿no? O distintos procesos que se pueden realizar incluso con organismos vivos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el campo del arte, por ejemplo, hay como dos bandos para pensar el bioarte, ¿no? Uno que define o concibe al bioarte como las prácticas artísticas que están involucradas conceptualmente con las biotecnologías, ¿no? Y entonces
en este campo está, por ejemplo, Eduardo Kac, ¿no? Que defiende que no solamente se tiene que aplicar el término bioarte a estas prácticas, ¿no? Artísticas, sino que tienen que tener un principio unificador de medio, ¿no? Y bueno, también me parece interesante pensar que bueno, qué sucede con estas prácticas artísticas, ¿no? De qué forma estas prácticas artísticas se involucran de determinados elementos, plataformas, procesos, lo vivo, lo no vivo, ¿no? Y bueno, como bien lo mencionaste, Eduardo Kac es uno de los pioneros, ¿no? en el bioarte. Bueno, él es de Brasil y es un artista que ha estado ligado al bioarte de manera internacional y una de las distinciones que me parece interesante que él recupera es qué pasa con los artistas que trabajan con estas biotecnologías como su tema central y los que lo trabajan como medio y concepto, ¿no? Entonces ahí él hace una distinción sobre quiénes son bioartistas y la forma en la que lo vivo y lo muerto se interrelaciona, ¿no? De manera intrínseca con el bioarte, ¿no? Y esto ya no de una manera metafórica, ¿no? Sino más bien como un cambio paradigmático, ¿no? En las prácticas artísticas que tienen que ver con la vida y con la representación, ¿no? Porque creo que una de las cosas más importantes en esta cuestión, y quizás después voy a recuperar un artista que trabaja con bacterias, que me parece súper interesante, como incluso esta utilización de otros seres, ¿no? En el arte o en las prácticas artísticas y en estos procesos, es cómo se pone en jaque la noción de representación, ¿no? La noción de representación humana. Sí, creo que esta parte de la representación es bien importante, ¿no? Sobre todo porque aquí ya no hablamos solamente de representar la vida, sino de trabajar directamente con la vida, ¿no? Y no solo con la vida humana, sino con todo tipo de vida. Entonces, creo que en este caso te preguntaría si el bioarte necesariamente utiliza organismos vivos. En general sí, y más en la actualidad, ¿no? Hay como distintos procesos, muchos artistas y colectivos de artistas que sí los utilizan, ¿no? Hay distintos casos, pero sí, yo creo que sí, que sí o sí se tiene que utilizar este tipo de organismos vivos, ¿no? ¿Y cómo se relacionan en este caso los laboratorios científicos con los artistas? Lo que pasa que en el mundo del arte, desde los 70s, 80s para acá, en realidad desde los 60s, donde hubo un auge impresionante en prácticas artísticas diversas por el avance de la tecnología, por la conexión y porque había una suerte de clima social, político, artístico, cultural, ¿no? Innovador, que permitió otro tipo de procesos y otro tipo de utilización de materiales, etcétera, en el campo del arte, ¿no? Y de procesos. Entonces yo creo que bueno, a partir de este momento, ¿no? Los artistas empiezan a trabajar también de forma colectiva. O sea, vemos que hay una mayor cantidad de grupos de artistas, ¿no? Organizándose, poniéndose de acuerdo para abordar ciertos temas y ciertas problemáticas, ¿no? Entonces, creo que los artistas empiezan a tener distintas profesiones, ¿no? No solo la de artista. Tenemos biólogos, arquitectos, ingenieros trabajando en prácticas artísticas, ¿no? Colaborando con otros colegas y otras colegas y abordando este tipo de arte. Entonces, yo creo que un poco está ahí la relación, ¿no? Por eso creo que el bioarte desdibuja un poco estas fronteras y estos límites entre lo que es un laboratorio, donde se está experimentando científicamente, donde se está pensando en un proceso colaborativo con otros seres,
¿no? Creo que esa es una de las grandes preguntas y la disyuntiva más importante para pensar como la fuerza que puede tener o no el bioarte, ¿no? Sí, creo que algo interesante de esto es que ya no nos queda claro dónde termina el arte y comienza la ciencia, ¿no? Y eso, o sea, eso también es un reflejo de cómo se da el conocimiento en general, ¿no? En todas las áreas, que siempre lo tenemos como súper dividido y creemos que está claramente delimitado y en realidad no es así, ¿no? Las fronteras siempre son sumamente difusas y pues más bien parecen una ficción nuestra. Sí. ¿Tú crees que el bioarte cuestiona nuestra idea tradicional de naturaleza o incluso nuestra definición de vida? Sí, completamente. Porque se dan otros procesos en esas prácticas artísticas, ¿no? Incluso desde la conceptualización de las y los artistas a la hora de pensar una intervención, ¿no? Como la de Alba, por ejemplo. O sea, hay como una suerte de clic en el sistema de pensamiento, ¿no? Que me permite pensar en otra posibilidad, con lo vivo, con lo no vivo, con otro tipo de materiales, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí lo cuestiona y bueno, hay algunos artistas y algunas artistas que justamente en las exposiciones que yo he analizado o sobre las que he investigado, sí se empieza como a desdibujar, ¿no? Esto que decís, esta idea de lo que es la naturaleza, ¿no? Incluso se puede pensar que la naturaleza no tendría por qué tener límites, ¿no? Claro. Y entonces ahí lo vivo, lo no vivo, son un continuum con la naturaleza, ¿no? Incluso se puede trasladar al espacio museal, ¿no? Sí, y pareciera que el bioarte también transforma nuestra relación con los cuerpos y con todo lo no humano, ¿no? O sea, como microorganismos, células, animales, tejidos. O sea, todo eso deja de verse como algo lejano y aparece dentro de espacios que consideramos nuestros espacios, ¿no? Espacios culturales, artísticos. ¿Qué efectos tiene todo esto en nuestra sensibilidad? No lo sé, porque el campo del arte y el acceso al arte no es para todos, lamentablemente, ¿no? O sea, hay un asunto ahí de debate histórico, ¿no? En relación a ello. Entonces, no sé si hay mucha gente que tenga acceso a lo que es una práctica de bioarte o a qué tipo de procesos, de materialidad, de formas de pensamiento, de formas de gestión, tienen que ver con el bioarte, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto transforma la sensibilidad de toda la gente, ¿no? Lo que sí creo es que justo en este mundo del arte, la llegada, ¿no? de este tipo de práctica cuestionó y fue de alguna forma disruptiva, ¿no? Porque justo empieza este debate que está totalmente relacionado con la bioética, ¿no? Y con la ética. ¿Qué pasa cuando metemos organismos vivos en una sala de un museo? ¿No? ¿Qué pasa cuando le inyectamos algo a un animal para volverlo fluorescente? ¿No? ¿O qué pasa cuando hacemos estas manipulaciones genéticas y luego lo exponemos? Claro. ¿No? Entonces ahí también hay como un manejo distinto incluso de la noción de cuerpo, ¿no? Sí, y creo que esto es bien importante porque muchas veces pensamos la bioética vinculada únicamente con hospitales, con investigación médica, o nos centramos demasiado en ese tema, pero el bioarte parece ampliar muchísimo más ese campo todavía, ¿no? Entonces, ¿tú pensarías que el arte puede funcionar como una forma de reflexión bioética? Sí, completamente. Quizás de reflexión bioética sea una instancia sofisticada, ¿no? Sí, Creo claro. que hay otras reflexiones anteriores Sí. a eso, ¿no? Que tiene que ver que podrían tener que ver con lo que el común puede llegar a ver, por ejemplo, en una exposición, ¿no? Hay un artista
argentino que es arquitecto, que tiene un equipo de trabajo enorme, que se llama Tomás Saraceno, y él, por ejemplo, trabaja con arañas, ¿no? Lleva a las salas de distintos museos un montón de arañas, incluso tienen distintos nombres, ¿no? Él dice que colabora con la araña Holognemus pluchei y después con la Paraxia bistrata, ¿no? Entonces llevan un montón de arañas a una sala, ¿no? Dejan las condiciones de la sala adecuadas para la propagación, ¿no? O la reproducción de las arañas, y hace cosas con eso, ¿no? Tejen telas de araña y eso genera un ambiente, ¿no? Hay un clima cuando uno entra a la sala, ¿no? Está todo oscuro. Entonces, ahí uno diría, bueno, pero las está sacando de su hábitat, ¿no? Y las está poniendo en el museo, ¿no? Las está exponiendo como objeto. Pero bueno, hay una reflexión también de Tomás Saraceno a la hora de llevarlas a otro ecosistema y armar de manera artificial un espacio para la vida, ¿no? Incluso Tomás Saraceno de alguna manera plantea, ¿no? Que cuál es, quién contiene a quién, ¿no? Dice, ¿es el ecosistema de las arañas el que contiene al ecosistema humano o viceversa? ¿No? Entonces dándoles como un lugar importante, ¿no? Claro. Es que esto es bien interesante, ¿no? Porque a veces, no sé, tenemos esta idea de que solo nosotros estamos interviniendo en los hábitats y en las formas de vida de otras especies y como si fuera una relación unilateral, ¿no? Solo es una afectación de nosotros hacia las otras especies, pero en realidad, o sea, todo, vamos, se da en una cuestión de entrelazamiento, ¿no? Exacto. No es nada más de, sí, uno está afectando, ¿no? También las arañas nos están afectando de alguna manera, o sea, en el sentido de afección, ¿no? Completamente. Ahora, bueno, todo esto genera mucha incomodidad a veces, fascinación, pero también mucho rechazo. Y eso puede ser interesante porque el bioarte no está buscando solamente ser contemplado, ¿no? Sino también provocar preguntas éticas desde la emoción, ¿no? ¿Y qué papel juegan las emociones en estas discusiones? O sea, por ejemplo, con el caso que comentas, ¿no? De Saraceno y las arañas, o lo que pasó con Kak y Alba, que fue todo un movimiento, ¿no? Sí, muchísima gente protestando, ¿no? Y que es lógico, ¿no? Claro. Porque sí es ahí donde nos empiezan a tocar estas fibras sensibles, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me preguntaría ahí, ¿no? Nos afecta tanto lo de Alba, pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos por la calle y vemos un animal abandonado, lo queremos rescatar y nos lo llevamos a nuestra casa y tomamos la vida de otro ser y nos lo llevamos, ¿no? Entonces, ahí también, ¿qué tipo de dilemas, ¿no? O sea, ¿en qué espacios y en qué plataformas se puede debatir esto con cierta rigurosidad y en qué otros no, ¿no? ¿Dónde está permitido y dónde no está permitido? O sea, creo que hay muchas cuestiones ahí que todavía no están como del todo claras, ¿no? Por ejemplo, hay otro caso de otra artista que se llama Marta de Meneses, que trabajó con tipos de mariposas, ¿no? Y lo que ella hizo fue intervenir, junto con la colaboración de biotecnólogos, el desarrollo de las mariposas en su fase de pupa mediante una cauterización, ¿no? Y a través de una punción. Entonces ella consiguió una serie de modificaciones a nivel celular en las mariposas. Entonces intervino solo una de las alas de las mariposas para poder comparar los dibujos que se creaban en la mariposa a través de esta intervención, y contrastando el desarrollo natural y el desarrollo artificial, ¿no? De los patrones en las alas. Entonces este proceso no le hacía ningún daño a la mariposa, ¿no? Porque la zona intervenida con la cauterización no tiene terminaciones nerviosas. Pero bueno, ¿qué pasa ahí? Hay una intervención, ¿no? Entonces,
cuando las mariposas alcanzaban una fase adulta, se podía comprobar visualmente el resultado de esta modificación de los patrones de las alas, en esta simetría. Y bueno, ahí también, ¿no? ¿Qué pasa con esta intervención? Uh-huh. Sí, ¿tú crees que en este caso la incomodidad pueda ser políticamente productiva? Sí, creo que lo incómodo siempre es productivo, ¿no? O sea, el cuestionamiento, ser incisivo, seguir preguntándonos, siempre es algo que suma. Lo que sí me parece muy difícil poder llegar a una opinión consensuada, ¿no? Unilateral, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que justamente también hay que tener en cuenta diversas perspectivas, ¿no? Y tener en cuenta también los contextos, ¿no? Claro. Donde se produce. Sí, y pensando también en este contexto contemporáneo, ¿no? Que tenemos, pues, todas estas temáticas, edición genética, inteligencia artificial, biología sintética, biohackers, ¿no? ¿El bioarte crees que nos ayuda a imaginar futuros posibles o incluso a advertir riesgos que todavía no terminamos de comprender? Sí, completamente. El arte es una forma, un modo, ¿no? de significar el mundo, y si vemos como en la historiografía del arte nos damos cuenta que muchas veces hay temas que estuvieron puestos en debate desde el campo del arte mucho antes que desde la teoría o desde el pensamiento crítico, ¿no? Porque justo es lo que preguntabas antes, ¿no? Hay ciertas fibras sensibles que se mueven, que responden un poco al clima, ¿no? Al clima que se vive, político, artístico, cultural, económico, ¿no? Tecnológico. Entonces eso hace que se traslade, ¿no? Al ámbito del arte, y me parece que por eso hay prácticas artísticas que causan tanto debate, ¿no? Porque nos arrojan ahí como la pregunta de lo posible, de lo que sería, de las certezas, ¿no? Incluso. O de los límites éticos, justo. Sí, justo pensando en esto, no sé, ¿no? Lo que comentabas de las arañas y con el caso de Alba, de Cac, y bueno, otras obras que también tiene Cac. ¿Crees que pueda existir explotación de lo vivo en ciertas prácticas bioartísticas? Sí. O sea, porque, bueno, quizás, no sé, ¿no? Cac decía que él amaba mucho a Alba, ¿no? Que en realidad no la estaba maltratando, que no, porque le llegaron todas estas críticas de maltrato animal y tal, y él decía que él amaba mucho a Alba, ¿no? Pero, o sea, ¿crees que quizás en otros casos sí haya una cuestión de explotación? Sí, sí, por supuesto. Siempre lo hay. Lo que no sé, o tendría que pensarlo un poco más, es si en el bioarte. O sea, yo creo que el bioarte tiene como justo esa fuerza, potencia de poner en tela de juicio, ¿no? De arrojar una situación, una complejidad, un problema, ¿no? Y empezar a pensar sobre eso. Entonces, quizás esto de la utilización de seres vivos como explotándolos, ¿no? Incluso sus cuerpos o sus posibilidades corporales, tendría más que ver con otros ámbitos. No sé si en el ámbito del arte. Okay. Porque justamente el bioarte también se enmarca en el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, el arte contemporáneo tiene esa impronta, ¿no? La de generar sensaciones, emociones, frustración, mover, ¿no? Sí. Sacarte del lugar cómodo, ¿no? Claro. Entonces, al tener ya como objetivo desde su praxis, ese objetivo desde su praxis creo que funciona así, ¿no? Okay. ¿Cómo crees que cambia esto nuestra relación con animales o microorganismos?
Y sí lo cambia, desde el bioarte lo cambia, Ajá. ¿no? Porque hay una utilización otra, como otra materialidad, ¿no? Por ejemplo, y bueno, ahora retomo un poco este tema de la representación, ¿no? Hay una artista que se llama Luciana Paoletti, que es una artista argentina y es una biotecnóloga, que en el 2010 hizo una serie que se llamaba Retratos, ¿no? Y era un trabajo con microorganismos cultivados en placas de Petri. Entonces ella se acercaba a alguien y le sacaba así microorganismos y los ponía en estas placas de Petri, y entonces se generaba una imagen, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en vez de presentar un retrato como nosotras lo conocemos, ¿no? Una foto de una persona, un rostro, los retratos tenían que ver con este cultivo del microorganismo sacado de una persona. Uh-huh. O sea, en definitiva es una parte tuya, Claro. ¿no? Entonces ahí ella estaba destruyendo completamente la noción de representación, ¿no? A partir de otro tipo de materialidad, pero con parte de una corporalidad humana que extrajo a partir de las bacterias, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Luciana Paoletti está de alguna manera haciendo una especie de colaboración microorgánica, ¿no? Uh-huh. Y justo desde el campo del arte, diciendo, bueno, a ver, ¿habría manera de destruir esta noción, ¿no? De tan asentada y machacada desde la historia del arte, que tiene que ver con la similitud y con la semejanza, ¿no? Claro. Entonces, estos registros de microorganismos de alguna manera sí registran una corporalidad, pero ella permite que pase algo más ahí, ¿no? Que se contaminen, que colaboren, ¿no? Los microorganismos. Y entonces, bueno, justo pensando un poco en esta pregunta tuya de esta relación con los microorganismos, con las bacterias, etcétera, cómo nos cambia, yo creo que en ese sentido una de las apuestas más interesantes podría ser justamente pensar la colaboración, la contaminación, la composta, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí. Es otro tipo de vínculo con los microorganismos y las bacterias. Claro. ¿Y crees que, no sé, por ejemplo, en América Latina, cómo se vive este cruce entre arte, ciencia, bioética? No sé, cómo... ¿crees que existen preocupaciones o enfoques distintos frente a otros contextos? Sí, completamente. Y están totalmente relacionados y asociados con los contextos ecosistémicos, ¿no? Por ejemplo, hubo una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima que se llamó Desbosque, donde hubo una colaboración entre una persona que no sé, no me sale exactamente la palabra, pero como que tenía hongos y hacía que se reprodujeran y estaba acompañando esta reproducción de los hongos, ¿no? Hongos zostra. Por otro lado, un artista que se encargó de pasar a música el sonido recuperado por un grupo que ahí se me fue la Geoparque, no, bueno, no me acuerdo ahora el nombre de esta plataforma, que registraba el sonido de la tala de árboles en una zona de Perú. Entonces, esos sonidos, ¿no?, que emite el bosque, ¿no?, trasladados a música, lo pusieron en la sala del museo, ¿no? Colaborando con los hongos ostra, que las artistas de este colectivo, que se llama Colectivo Fibra, lo que hizo fue darle forma, porque los hongos ostra toman la forma exacta de cualquier objeto. Uh-huh. Entonces
utilizaron objetos que tenían que ver con la comunicación, ¿no? Un walkie-talkie, un teléfono, no sé, una computadora, y entonces le daban la forma con los hongos. Entonces ahí, ¿no? Hay una suerte de demanda, ¿no? De parte de este colectivo. Yo creo que lo que hacen es bioarte también, pero tiene una connotación distinta, como si ni siquiera fuera necesario utilizar la palabra bioarte, ¿no? Porque hay una problemática política, ¿no? Que está atravesando también esta práctica artística. Entonces tenemos un contexto latinoamericano, ¿no? Puntual, con ciertas características y ciertas problemáticas que quizás no es lo mismo que en otro tipo de contextos, ¿no? Yo, que analizo exposiciones y artistas, me doy cuenta muchísimo de esa diferencia justamente a partir de las exposiciones, ¿no? No son los mismos temas que se abordan en una exposición en el Centre Pompidou en París que lo que pasa en el MUAC, ¿no? Uh-huh. En México. O sea, son problemáticas totalmente distintas, ¿no? Sí, bueno, ya nos estamos acercando al final del episodio y quisiera pedirte una reflexión final. En un mundo donde cada vez tenemos más capacidad de intervenir la vida, ¿qué puede enseñarnos el bioarte sobre nuestra relación con lo vivo? Creo que la reflexión sería que permitirnos pensar en otro tipo de relación con lo vivo y con lo no vivo y con lo orgánico, ¿no? O sea, creo que durante mucho tiempo y a través de la historia, a través de la educación, ¿no? Se nos ha enseñado una forma de relacionarnos y de movernos en el mundo, y creo que podría ser como una posibilidad interesante, ¿no? Pensar otra forma de relación, pero sin, como decías antes, ¿no? Combatiendo un poco este asunto especista, ¿no? Uh-huh. O sea, generando a partir de esta relación pensamiento y reflexiones críticas, ¿no? Donde podamos pensar otro tipo de relación entre lo que nos rodea y nosotros y nosotras mismas, ¿no? Entonces, creo que también es importante ver la contribución del bioarte al campo del arte contemporáneo, ¿no? En función de su dimensión política y crítica, ¿no? Claro. O sea, ¿a qué nos lleva? ¿Qué nos hace pensar este tipo de exposición de otros modos de relación o de otros modos de reciprocidad, etcétera, ¿no? Y creo que también un punto muy importante que de alguna forma, de manera subrepticia podría ser, ¿no? Promueve el bioarte, es empezar a replantearnos las relaciones o las fronteras entre ciertos términos, ¿no? Que tienen que ver con lo humano, con lo no humano, con lo vivo, con lo no vivo, incluso con cuestiones políticas más radicales, ¿no? Que tienen que ver con la raza, con el género y con la especie. Okay. Muchas gracias. Bueno, yo me quedo pensando en algo, ¿no? Que quizás el bioarte no solo transforma materiales biológicos en arte, sino que también transforma nuestra manera de imaginar qué significa vivir, ¿no? Coexistir, cuidar, y por supuesto lleva el arte muchísimo más allá de la representación. Porque bueno, también al final hablar de bioarte es hablar de poder, de tecnología, uh-huh, ¿no? Y de los límites éticos de nuestra intervención sobre el mundo vivo, del cual también somos parte, ¿no? Exacto. Entonces, creo que esto es importante. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Por estar con nosotros. Le damos las gracias a nuestra invitada por compartirnos su tiempo, su palabra y su mirada crítica. Esperamos volvernos a encontrar pronto. Gracias igual a nuestras escuchas por compartir este espacio con nosotros y acompañarnos en este episodio. Les invitamos a seguir atentos a los próximos capítulos de Bioethics News dentro de Ética sin Permiso. Recuerden, hasta que lo político se vuelva bioético. Abrazos de resistencia. Llegamos al final de esta sesión, pero no al final de la pregunta.
Agradecemos a la cabina del EMI, Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural, por albergar estas reflexiones. Este proyecto nace y se enreda desde la especialidad en Ética de las Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la UAC. Seguiremos poniendo el cuerpo y la palabra para que lo político no pueda escapar de lo bioético. Cuiden todo. Nos vemos en la próxima con más preguntas y menos permiso. Abrazos de resistencia.